Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Alvin Zócola. Voy a exponer sobre el tema que usted nos dispuso, que es sobre la seguridad del paciente y la identificación correcta del paciente, del usuario. Bueno, dentro de esta temática, lo importante de la seguridad del paciente es tener en cuenta que el paciente lleve y se le brinde una excelente atención durante su estancia hospitalaria. El sistema de salud o todos los sistemas de salud toman acciones que priorizan o priman por la calidad asistencial y buscan difundir una cultura de seguridad. Y estos cambios y estas acciones que están enfocadas a las metas de seguridad que tiene la OMS, un ente de salud mundial, el principal siendo como meta número 1 la identificación correcta del paciente. Y por aquí empezamos dentro de los primeros temas, que es la identificación de un paciente. El protocolo de actuación ante la identificación de un paciente se establece desde la primera parte, que es la pulsera de identificación. Este es un dispositivo, una herramienta, a la vez un objeto que nos va a permitir, valga la redundancia, la identificación de un paciente. Esta se la coloca cuando el paciente acude al servicio, ya sea por emergencia, ya sea un servicio de triaje, ya sea cuando va a estar hospitalizado. Siempre esta medida de seguridad y de regularidad se la toma como primer paso. Generalmente se la va a colocar en la muñeca o en cualquier otra parte de la zona corporal, pero siempre en extremidades superiores e inferiores. También va a ser algo importante luego de la identificación del paciente, los datos identificativos e inequívocos. Esto quiere decir que son datos que no nos van a permitir equivocarnos de paciente, como por ejemplo datos únicos como cédula de identidad, número de teléfono celular, dirección domiciliaria. Y por ende, durante la entrevista esto no vamos a poder compartir a otra persona. Es decir, este es un acto de confidencialidad que se tiene con el paciente y el personal de salud, en este caso el enfermero. A todo paciente ingresado también, como siguiente, a todo paciente ingresado y atendido debe realizarse una entrevista y verificación de la documentación. Es decir, que éste tenga en regla su documentación para previamente seguir con el papeleo para hacerle la atención. También se va a realizar una atención primaria correcta. A esto nos referimos con que la atención primaria tiene que ser todo el equipo interdisciplinario, manejar este tipo de documentación e información que el paciente nos pueda brindar. El personal sanitario es responsable también de la identificación. Cabe recalcar que el personal de enfermería es la persona, bueno, el personal sanitario es la primera línea, las primeras personas que van a estar en contacto cuando se atiende a un paciente. Siguiendo con estas temáticas, también vamos a tener otro tema que es la verificación cruzada. ¿Qué es la verificación cruzada? No es más que un procedimiento mediante el cual se identifica el usuario paciente. De esta manera van a haber dos mecanismos por el cual vamos a identificar. Uno de estos mecanismos, por ejemplo, va a ser verbal y a través del brazalete, es decir, mediante una entrevista de una forma subjetiva que él nos pueda responder el paciente. También va a validarse también cuando se tiene una documentación, como ya lo venía mencionando, en este documento de identificación es de uso personal, obviamente, ya sea un número de historia clínica con el que se le asigna, ya sea la cédula de identidad, partida de nacimiento, carnet, etcétera. Vamos a tener muchas de estas variables. El procedimiento de la verificación cruzada se efectuará durante la estancia hospitalaria. También asimismo puede darse cuando el paciente esté de forma ambulatoria, dependiendo del tipo de atención que él requiera. Esto va a ser en todos los niveles de atención porque todos van a estar involucrados en la intervención, en todos los procesos que propiamente enfermería brinda. Uno de estos es la atención de consulta externa, el control de los signos vitales, la administración de medicamentos, de vacunas, muestras de laboratorio, transfusiones, intervenciones quirúrgicas, exámenes complementarios, aunque es el servicio de laboratorio quienes están a cargo de este tipo de servicio, y entre otros relacionados con el cuidado directo del paciente. Todo esto de aquí nos va a permitir la verificación cruzada. Continuando con la exposición, también tenemos el brazalete de identificación. Previamente ya lo habíamos visto. El brazalete de identificación específicamente es el primer paso que se va a tener de identificación de un paciente. Este nos va a permitir entablar una correcta identificación, una correcta clasificación, por así decirlo, del paciente.
Es de uso obligatorio en todas las unidades hospitalarias, tanto que puede ser en el servicio de emergencia, puede ser adultos, en los recién nacidos, los neonatos, puede también ser en las gestantes, en las mujeres postoperatorias, pospartos. En todos estos procedimientos se va a requerir de una pulsera de identificación para los diagnósticos psicoterapéuticos. La verificación de un paciente o del usuario también se efectuará obligatoriamente antes de la colocación del brazalete como un procedimiento de interacción verbal entre el personal de salud y también el paciente. Es decir, que ahí se va a formar el vínculo del personal de salud paciente. En su defecto, el acompañante responsable o representante legal también nos va a poder brindar la información para identificar con el brazalete. Siguiendo, tenemos el tema de la prevención de úlceras por presión. Este es otro de las partes importantes que cabe recalcar dentro de la seguridad del paciente. La prevención de úlceras por presión es importante porque estas se van a generar, por lo general se van a generar dentro de la unidad hospitalaria cuando el paciente está hospitalizado. Cuando está hospitalizado, dependiendo de su diagnóstico, por lo general es aquí. O también hay algunos casos donde los pacientes siguen su diagnóstico en casa y tienen al cuidado al lado a familiares o personas quienes están al cuidado de ellos. Y por lo general esto tiene que ver mucho con aquellas lesiones que se van a originar por mucho tiempo estar encamado. Entonces son aquellas lesiones que se van a dar en la piel principalmente, y esto va a ser por la fricción o el roce que hay entre las prominencias óseas y la piel. Obviamente, también las estrategias de prevención para que este tipo de lesiones, tanto que se dan en la piel como también pueden inferir un poco más de allá de la piel, tienen que seguir algunas recomendaciones. Por lo general, en las unidades hospitalarias, el servicio de salud, los enfermeros o enfermeras tienen que tener en cuenta ciertas recomendaciones. Número 1, inspeccionar la piel, por lo general con los roces que se van a generar entre los dispositivos o alrededor de los dispositivos que se usan, ya sean estos dispositivos como mascarillas, el equipo de una vía periférica, vía central. Estos de aquí tienen que haber un monitoreo, una vigilancia de 2 veces al menos por día. Otro punto, como número 2, tenemos procurar utilizar vendajes y apósitos, gasas, todo esto de aquí cuando se utiliza en una curación de heridas o cuando se tiene vendada o con apósito alguna herida. Luego de un procedimiento quirúrgico o cuando se está haciendo la curación de alguna herida. También se debe de evitar el contacto directo entre las prominencias óseas y ciertos objetos, como por ejemplo las férulas que se suelen necesitar de manera de estabilización poner en los RNs o en los pacientes pediátricos. También con los drenajes, con los tubos, las sondas. Cuando hablamos de tubos podemos hablar de las sondas nasofaringias, orofaringias, las sondas vesicales, entre otros, ¿verdad? También vamos a tener en cuenta esto previo a colocar dispositivos en un paciente, y aún más cuando hayan presentado este tipo de lesiones. Se debe tener muy en cuenta antes de colocar o suministrar algún tipo de medicamento que conlleve a la utilización de algún dispositivo. También por último, pero no menos importante, están las heridas presentadas por exudados, líquidos o fluidos corporales. ¿Por qué priorizar en eso? Porque hay ciertos tipos de fluidos que el paciente dentro de su estancia o dentro de su diagnóstico de la enfermedad van a estar encamados mucho tiempo. Por ejemplo, si tiene un vendaje de una herida, esta va a empezar a drenar algún tipo de secreción. También asimismo tenemos el caso de cuando un paciente está con algún tipo de yeso, alguna inmovilización, luego de haber sufrido un trauma, va a haber un exudado, una supuración. Entonces por ende va a haber un tipo de lesión que se pueda producir, y hay que diferenciar en una lesión producida por los fluidos o los exudados que ya he venido mencionando, y también cuando se generan por el tipo de fricción que pueden generarse las úlceras por presión. Esto es lo que es la úlceras por presión.
¿Qué medidas de seguridad se van a tomar en aquellas úlceras por presión? Dentro de las unidades o de las unidades hospitalarias se va a tomar en cuenta evaluar el riesgo de desarrollar una úlcera a cada paciente hospitalizado, independientemente del servicio clínico o la localización del interior del establecimiento de salud. Siempre hay que realizar esto. En el caso de personas con discapacidad o en cuidados paliativos a largo plazo y también en otras con riesgo de desarrollar úlceras por presión, también obviamente va a ser aún más, como yo lo venía diciendo, en personas cuando están mucho tiempo con estancia hospitalaria. Asimismo, se va a aplicar una escala de riesgo que sea validada por los profesionales de enfermería, es decir, que estén dentro de los protocolos que nos ofrecen la OPS, la OMS. Estas, por ejemplo, a mencionar algunas como la de Branden, Norton u otras, dependiendo de la evaluación del riesgo. Es importante que los pacientes, cuando se les realice este tipo de valoración, principalmente esto se lo va a hacer en UCI, en la unidad de cuidados intensivos, de cuidados críticos, ya sean estas para adultos y pediátricos. En todas las especialidades, en todos los servicios de salud, se va a tener en cuenta de realizar esta escala y esta valoración del riesgo de úlceras por presión. Dentro de las 48 horas de su ingreso, también cada vez que se cambian las condiciones del paciente, cuando se haya cambiado del área del paciente, es decir, se realice una derivación, es necesario realizar este tipo de valoración. También se debe de tomar en cuenta la reevaluación con regularidad mediante la escala de riesgo a los pacientes con riesgo de desarrollar úlceras por presión o si las condiciones clínicas no lo son favorables también. Como medidas de seguridad, continuando con esto, también se debe de tener en cuenta que identificar a los pacientes con riesgo mediano o alto y asegurar el uso de ellos, de superficies de apoyo. También cambios posturales, hidratación de piel y énfasis en recuperar un adecuado estado nutricional. Asimismo, se va a registrar en la historia clínica y en los registros de enfermería la evaluación del riesgo, la indicación de medidas de prevención que se hayan tomado dentro de la evaluación. Profesional médico y enfermería van a ser los responsables del cuidado directo del paciente, verificarán en la historia clínica si está documentada la evaluación de riesgo, el protocolo definido por el establecimiento. Asimismo, este mismo personal son responsables del cuidado del paciente, verificarán que se están realizando las medidas preventivas indicadas y si existe una constancia de ello en la historia clínica del paciente. Otro de los temas importantes dentro de la seguridad del paciente tenemos la prevención de caídas. Es de prioridad y lógicamente de primera mano tener en cuenta este tema. Según la OMS, en el 2012 registra que las caídas son la segunda causa accidental o no intencional en el mundo en la atención de salud. Y esto define el término de caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al individuo al suelo en contra de su voluntad, es decir, en contra de su voluntad. Entonces, la prevención de caídas es una medida importante porque es una de las seguridades principales del paciente, del usuario. Todos los pacientes que se encuentran hospitalizados o que atienden en un establecimiento de salud van a tener el riesgo a sufrir unas caídas. Las mismas pueden causar eventos adversos o centinelas, que estos a mayor instancia nos van a causar un gasto extra, ya sea para el personal médico, para el personal de enfermería, para el personal de salud y asimismo para la unidad hospitalaria donde se esté dando el servicio. Tiene como objetivo reducir los riesgos de caídas y sus efectos negativos en la seguridad del paciente. En los establecimientos de salud, para lo cual se requiere de algo. Se debe de clasificar a los pacientes con riesgo de sufrir caídas según un instrumento técnico. Esta herramienta, que es una documentación, por así decirlo, se llama la escala de Mohs, aunque hay otras también que nos pueden ayudar a valorar este tipo de procedimientos. En esta se va a valorar tanto los antecedentes de caídas previas que haya tenido el paciente, asimismo las comorbilidades que vaya a tener el paciente o que haya tenido. Asimismo se va a evaluar en otro ítem lo que es la ayuda para deambular que necesite el usuario. Si está canalizado o no, en otras palabras, si tiene un equipo de venoclisis, cómo está dependiendo en la marcha y por último su estado de conciencia. Y también se va a evaluar, como última parte, se va a evaluar todos estos ítems y se va a sacar una suma. Dependiendo así nos va a dar una forma de estándar para poder valorar y reevaluar al paciente. Hay que estandarizar medidas para reducir caídas según el riesgo identificado, como lo venía diciendo. Se debe de programar una educación para la salud a los pacientes y a los familiares sobre la prevención de caídas.
Como medidas de seguridad que se van a tomar dentro de estos procedimientos, relacionadas con el equipo de salud, vamos a tener que elaborar e implementar un protocolo para reducir el riesgo de caídas según las necesidades del establecimiento de salud. Evaluar el riesgo de caídas en pacientes ingresados, ya sean adultos o pediátricos. Asimismo, se va a registrar el puntaje obtenido en la historia clínica. Se debe de identificar al paciente que presenta riesgo de caídas. Un claro ejemplo sería cuando hay la colocación de una señal de riesgo en el brazalete de identificación. Es así como va de la mano la seguridad del paciente. Si tenemos a un paciente identificado con un brazalete normal, por así decirlo, podemos ponerle un tipo de color o podemos ponerle un tipo de descripción que nos permite identificar y clasificar a sí mismo quienes están con un riesgo de caídas más alto. Por ende, y casi siempre los protocolos van a estar como verde, que es un riesgo de caída leve, amarillo como medio y rojo como alto. Entonces ahí la coloración roja nos va a permitir saber que en un ejemplo un paciente va a tener un riesgo de caídas alto, es decir, porque va a estar con la identificación de color rojo. Asimismo, detectar riesgos de caídas y accidentes e implementar acciones inmediatas para evitar su ocurrencia. Responder inmediatamente al llamado ya sea del paciente, el botón de pánico que tenga, o si tiene familiares a cargo que lo estén cuidando, hacer uso de ellos y siempre brindarles la información para que nos puedan hacer el llamado a tiempo. Vigilar y acompañar al paciente según sus necesidades y prioridades. Informar asimismo a los familiares de la conveniencia de comunicar la situación del acompañamiento. Es decir, en otras palabras, el familiar no va a estar acompañando al paciente solo por conocer su diagnóstico, sino que él nos va a ayudar y así se va a estar enterando más a menudo del estado y del diagnóstico del paciente. Asegurar que el paciente tenga un acceso en todo momento al timbre de llamada o un teléfono y comprobar su funcionamiento por turno. Como por último, otras medidas de seguridad, asimismo para la prevención de caídas, que estas van a estar relacionadas con el equipo de salud y el mobiliario, es verificar frecuentemente que la cama, las camillas estén en posición baja, con los barandales levantados, con el freno puesto, activado. Asimismo, mantener la habitación libre de mobiliarios, de anaqueles, que puedan ser de obstáculo para que ellos puedan movilizarse y manejarse dentro de la habitación. Recomendar utilizar armarios para que ellos puedan guardar sus pertenencias. Verificar que la lámpara de cabecera se encuentre en buen funcionamiento y disponer de una silla que se encuentre cerca del paciente. Asimismo, disponer que las camas, camillas y sillas de ruedas presenten los frenos funcionales y cinturones de seguridad durante todo su uso. Bueno, esto sería todo hablando del tema principal que es la seguridad del paciente y dentro de otras temáticas que se ha venido exponiendo y se ha venido aclarando. Muchas gracias, licenciado. Esa es mi posición.